En el verano del año 323 a.C., Alejandro Magno, hijo de Filipo II, falleció sin herederos. Hubiera bastado que dijera un único nombre con su último aliento y todo habría sido diferente, pero murió en silencio, y su cuerpo no estaba frío todavía cuando sus generales luchaban entre ellos para heredar su fabuloso imperio, el cual abarcaba desde Macedonia hasta la India. Ahí estaban Ptolomeo, Lisímaco, Éumenes, Antígono, Seleuco. Sin hacer grandes esfuerzos por entenderse entre ellos, cada uno se dirigió hacia sus tropas y comenzaron las guerras de Diádocos. Tras años de lucha, no les quedó más remedio que llegar a diferentes acuerdos y repartirse las satrapías del imperio que Alejandro había legado, que inteligentemente había respetado la organización territorial del imperio conquistado. En el reparto, Seleuco se quedó con un pedazo enorme, desde Siria hasta la India, y estableció su imperio en el año 305. Este siguió respetando la estructura de las satrapías persas, situando en cada una un gobernador designado por él, sátrapas a fin de cuentas, mientras en la India una nueva dinastía ascendía al poder, los Maurya. Su fundador, Chandragupta, recibió embajadores de Seleuco. El general sabía que no podría controlar las tierras del Indo ante los Maurya, y pactó con ellos, tierras a cambio de miles de elefantes que incorporar a su ejército. Como prenda, matrimonios pactados entre ambas dinastías se consumaron, y así el imperio de Seleuco llegó hasta las faldas del Indo-Kush. Los años pasaron. A la muerte de Seleuco le sucedió su hijo Antíoco I y a este Antíoco II. En el año 250, las guerras entre Antíoco y los Ptolomeos de Egipto alcanzaron un nuevo clímax. Es entonces cuando el gobernador de la rica satrapía de Bactriana, aprovechando la oportunidad, declara unilateralmente su independencia de la casa de los Seleucidas y funda su propio reino, Bactria, tomando rápidamente el control del ejército y preparándose para el posible contraataque seleucida. Y a su ejemplo cundió, porque apenas 3 años después, Andrágoras, sátrapa de Partia, también declaró su independencia. No sería hasta el año 210, con Antíoco III, que los Seleucidas fueran capaces de organizar una invasión sobre la satrapía rebelde. Para entonces, ya llevaba 20 años gobernando en Bactriana una nueva dinastía, la de Eutidemo, que había derrocado a Diodoto, y se había anexionado Sogdiana. Eutidemo y sus nuevos ejércitos grecobactrianos fueron inicialmente derrotados, pero en su repliegue hacia su capital se defendió con éxito y resistió un terrible asedio que duró 3 años. Antíoco III, ante la imposibilidad de mantener el sitio por más tiempo, decidió pactar con Eutidemo. De esta manera, el imperio seleucida reconocía al reino grecobactriano. Su expansión prosiguió. Existen teorías de que habían llegado a China a finales del siglo III y también se expandieron hacia el oeste, conquistando Traxiana al norte, Fergana al sur, más allá del Indo-Kush hasta Aracosia. Para el año 180, el reino grecobactriano estaba a las puertas de la India. Por otro lado, los partos guiados por Arsaces se habían rebelado contra Andrágoras. No solo tomaron el control de la región, sino, bajo el mando del sucesor arsacida Mitridates I, siguieron como una ola imparable hacia el oeste, conquistando el corazón del imperio. La casa seleucida fue empujada hasta el Mediterráneo, mientras Persia, Media y Babilonia volvían a manos iranias. El resultado es que el reino griego de Bactriana quedó separado para siempre de Occidente, la tierra de donde habían llegado los reyes macedonios. Para entonces, aquellos tiempos resultaban ya muy lejanos. En Bactria, la cultura helenística, irania e india se entremezclaron, a fuerza de coexistir. Estaban impregnándose unas de otras. El oeste quedó olvidado. Las riquezas, el poder y la gloria estaban en el este. En el año 180, la dinastía Maurya fue depuesta por los zungas. Su intolerancia religiosa hacia los budistas fue aprovechada por el rey bactriano Demetrio, que invadió la India, presumiblemente en defensa del budismo. Incorporó las tierras de la llanura del Indo a su reino y luego prosiguió hacia el este. Los zungas dejarían registros escritos maldiciendo a los helenos, o los llamados Yavana, los cuales tildaban de feroces y sedientos de sangre. Los sucesivos reyes bactrianos siguieron avanzando hacia el corazón de la India, hasta que en el año 150 conquistaron la ciudad de Paliputra, en el valle del Ganges. Sobre esta misma fecha, la dinastía bactriana Eutidémida fue depuesta por otra helenística, la Eucrátida, que finalmente tomó el poder en el año 140. El desorden en el reino bactriano fue tal que, aprovechando que las conquistas en la India eran extensas, el general Menandro dio un golpe de mano y formó el primer reino indogriego, una entidad política separada del reino de Bactria. A partir de ese momento, la información que se tiene se diluye, y solo se conoce que el reino indogriego se fragmentó en numerosas partes con muchos reyes Yavana,
que volvían a unirse más tarde bajo otros reyes Yavana más poderosos, y que al morir estos volvían a separarse. Ambos reinos tuvieron una vida corta en paralelo, pues a partir del año 140, a través de las estepas, comenzó una invasión de los escitas del este, que presionados por otro pueblo indoeuropeo denominado Yuezhi o Kuchan, avanzaron hacia el sur, penetrando por el norte de Afganistán y desorganizando no solo Bactriana, sino también la frontera oriental del Imperio Parto. Y poco después, los Kuchan también entraron en el reino. Entre ellos se encontraban posiblemente los tocarios, el pueblo indoeuropeo conocido que habitó más al este. A lomo de sus poderosos caballos, los impresionantes catafractos de los Kuchan y sus arqueros a caballo irrumpieron en el debilitado y aún inestable reino bactriano. Los eucrátidas, aunque presentaron una feroz defensa, perdieron en pocos años de guerra el control de su reino, y repliegue tras repliegue, el último rey bactriano, Heliocles, ordenó a sus súbditos huir hacia sus últimas posesiones en la India, alrededor del año 130. Los grecobactrianos, que formaban el estrato superior de la sociedad, se llevaron todo lo que pudieron. Entre estos tesoros se contaban miles de hermosas monedas, adornos de oro, objetos preciosos procedentes del comercio con China y de los maravillosos artesanos de Bactriana. Los Kuchan tomaron el poder en el reino, pero no destruyeron la cultura helenística, sino que la absorbieron en gran medida. Por su parte, los indogriegos, bajo el mando de Menandro I, habían conquistado gran parte del norte de la India. Los Yavanas se situaron de nuevo como estrato dominante en una sociedad también de castas, de manera que su dominio fue fácilmente asimilado. A lo largo de los años, se sabe que gobernaron unos 30 reyes helenísticos. La cultura, la filosofía y la religión de ambos se fusionaron con una fuerza extraordinaria. Sin embargo, los Kuchan, desde su nuevo imperio bactriano, comenzaron su extensión hacia la India. La mitad occidental del reino indogriego fue conquistada hacia el año 70. El reino indogriego quedó limitado a los territorios del Punjab. Pero los pueblos escitas esteparios siguieron presionando, sin embargo, más allá de las fronteras Kuchan. Y así, en el año 10, el último rey indogriego, Estratón II, fue derrotado. Los últimos herederos del mundo que Alejandro había imaginado habían desaparecido, pero no su cultura. Los reinos grecobactrianos e indogriegos mantuvieron algunas características comunes. Los reyes y la clase dominante eran de origen heleno, pero numéricamente eran muy inferior a los pueblos sobre los que gobernaban. Estos, además, eran muy variados, con lenguas, religiones y culturas distintas. La respuesta a los problemas de gobierno fue la misma que ya había empezado a adoptar Alejandro, la fusión cultural. Los gobernantes fueron asimilando la cultura local, las lenguas comenzaron a fusionarse, y la religión pasó por un proceso de sincretismo, es decir, de unión de corrientes totalmente distintas. Estas ideas permitieron el nacimiento de culturas nuevas, con características tanto helenísticas como autóctonas. Cobró especialmente fuerza la religión budista, que muchos reyes, sobre todo indogriegos, no solo defendieron con vehemencia, sino que llegaron a adoptar, como Menandro I. En las distintas monedas acuñadas por los reyes pueden leerse inscripciones en griego y en idiomas locales con símbolos adoptados, y referencia a los dioses de todos los panteones. Hubo templos maravillosos y estatuas de belleza inigualable. La población, en su mayoría india o irania, disfrutaría junto a la aristocracia de antiguos dramas escritos por autores de extraños nombres como Sófocles y Eurípides, que hablaban de lejanas ciudades del oeste, que ya apenas eran un vago recuerdo para los nobles. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.